Ministro, buenos días. Lo hemos visto en un trabajo de campo extenuante, con una jornada maratónica, pero sin duda vale la pena todo este esfuerzo porque se han salvado vidas. Buenos días. Buenos días, Marisol. Un gusto compartir contigo siempre esta entrevista, mandarle también un cordial saludo a todos los salvadoreños y la verdad que sí, siempre pues cuando uno está realizando tareas que sabe que al final implica el salvar vidas de la población salvadoreña, pues es de las cosas más gratificantes que uno puede tener, ¿verdad? Poder servir a los demás. Ahora bien, sabemos que hemos tenido diferentes dificultades por estas lluvias. Se han generado cárcavas, se han generado muros que han colapsado, inundaciones en diferentes zonas, principalmente la zona oriental de nuestro país, por el desbordamiento del Río Grande de San Miguel. Ahí ha estado la Fuerza Armada, Protección Civil, todas las instituciones del Estado para poder salvaguardar y proteger la vida de la población, es decir, la gente que ha estado en zonas vulnerables, pues llevarlas a esos albergues para que puedan estar en zonas más seguras y poder prevenir cualquier riesgo, ¿verdad? Porque de alguna manera tenemos suelos saturados todavía debido a las fuertes lluvias que hemos tenido y además de eso, pues no es que del todo ha dejado de llover, si bien es cierto, pues los días de mayores precipitaciones que tuvimos fueron el día lunes por la tormenta tropical Julia, pero por ejemplo ayer en la zona norte de Chalatenango, por ejemplo, teníamos unas lluvias, si bien es cierto fue muy poco, pero sí hemos tenido en algunas zonas específicamente, por algunos momentos específicos, un poco de lluvia en el territorio nacional, pero seguimos monitoreando, estamos pendientes de cualquier eventualidad que pueda lograr surgir. De hecho, tengo la siguiente nota donde usted ha mostrado un balance de las emergencias atendidas. Sé que no está completo, es un consolidado, digamos, preliminar, pero definitivamente las afectaciones que dejó la tormenta Julia, el titular de la institución ha señalado que ya están trabajando en la construcción de una infraestructura resiliente al cambio climático. Y es que creo que eso es lo más importante. En el pasado, las comunidades, los sectores que se veían afectados, desgraciadamente regresaban a los mismos lugares o regresaban a hacer asentamientos a las orillas de las quebradas. Hoy el ministro ha dicho que se está trabajando por una infraestructura resiliente al cambio climático. Sin duda, una oportunidad, una transformación de vida para estas familias. Veamos la nota. Ay, ministro, hemos visto tanto estas imágenes y de verdad que nos duele el corazón ver comunidades anegadas completamente, el daño a la agricultura, al agro, y que estas familias siempre han sufrido lo mismo durante efectos climatológicos como el que hemos enfrentado. ¿El número que usted brindaba, los datos, han incrementado, ministro? Sí, en este momento, pues, debido a la saturación de los suelos, debido a que hemos identificado en diferentes cantones, caseríos y los lugares más recónditos de nuestro país, algunos derrumbes y algunas afectaciones. En este momento tenemos 667 afectaciones en el territorio nacional, de estos son 335 derrumbes y deslizamientos que se han dado. Hemos tenido una buena parte, pues, en la zona oriental de nuestro país, donde se han dado las mayores afectaciones de inundaciones por el desbordamiento del Río Grande de San Miguel, pero también pues hemos tenido en otras carreteras como la Ruta de las Flores en el occidente del país, la Ruta de los Naranjos, que ha tenido afectaciones, la Carretera de los Chorros, que en algunos momentos pues hubieron pequeños derrumbes, si bien es cierto pues no fueron tan grandes afectaciones, pero sí tuvimos algunos pequeños derrumbes en algún momento y el presidente pues nos pidió antes de esta tormenta tropical Julia que tomáramos algunas medidas como inhabilitar uno de los carriles que está más cerca de la montaña para poder proteger a todos los conductores que transitan por la calle y esto de alguna manera evitó que se diera alguna catástrofe en esa carretera. Una decisión responsable, ministro. Así es. En el caso de la carretera que conduce hacia el Puerto de la Libertad, pues tuvimos algunos deslizamientos también en los momentos de lluvia, pues ya fueron atendidos. En este momento está totalmente habilitada la carretera, en la autopista Comalapa de igual manera, en la carretera panorámica, también en la calle que conduce hacia Panchimalco se dieron diferentes deslizamientos, en la calle El Guaje, en el sector de San Marcos, en la longitudinal del norte, pues, en el sector de Cabañas, y bueno, en la calle que conduce hacia la Unión, en la litoral, por el cantón La Canoa, pues tuvimos por 2 días inhabilitada la carretera en ese tramo,
debido al desbordamiento del río Grande de San Miguel, que había inundado la carretera incluso y no permitía el paso vehicular. En este momento pues ya el paso está totalmente habilitado para todos los vehículos que quieran transitar por esta zona. También se dieron 163 árboles caídos, se han estado atendiendo en todo el territorio nacional. En este momento pues la mayoría de vías ya están totalmente despejadas. Hemos tenido también 78 daños de infraestructura e interrupciones de energía eléctrica y servicio de agua potable que ya fueron atendidos, postes caídos en diferentes zonas que de alguna manera pues desconecta el servicio de energía eléctrica, ¿verdad? Entonces, pero ya se realizaron todas las atenciones necesarias, todas estas coordinaciones se hicieron a través de CEL, en el caso del agua potable pues a través de ANDA, y pues hemos tenido 23 puentes que han sido dañados y algunos de ellos pues han colapsado. Uno pues bastante representativo que se veía en algunos videos en redes sociales es el puente sobre el río Titihuapa que conecta San Ildefonso en San Vicente con Dolores Cabañas. Ese puente, pues quiero mencionarte que en la tormenta 12E, ahí en el año 2010, pues colapsó el puente de concreto que había en la zona. Luego, pues en la administración de un prófugo de la justicia. ¿Cuál de los dos? Mauricio Funes, ellos rehabilitaron el puente y pues ese puente es el que ahora colapsó en este momento. ¿Por qué colapsó? Lo que pasa es que únicamente rehabilitaron el puente con las mismas condiciones, no hicieron las mejoras necesarias para garantizar que no volviera a ocurrir lo mismo. Y eso es lo que mencionaba el presidente de la República, Nayib Bukele, cuando él decía, ahora vamos a reconstruir y lo vamos a hacer mejor. Incluso él ponía mucho mejor. Porque, es decir, por ejemplo, en ese caso de ese puente, si bien es cierto, nosotros tenemos que rehabilitarlo para garantizar la conectividad, vamos a poner un puente temporal, pero no queremos hacer solo eso, porque si no en la próxima tormenta tropical va a volver a suceder lo mismo. Lo que pasa es que los puentes temporales se quedaban como permanentes, ministro, y si estaban en periodo electoral, era mucho más rápido solo maquillar las obras y dejarlos, y eso posteriormente cobraba vidas. Sí, y en este caso, pues, el problema que tiene esta estructura es que el puente llega hasta el nivel de la losa, incluso lo sobrepasa. Es decir, cuando ya un puente está totalmente inundado, tiene un riesgo de que el río, con la fuerza del río, pues, pueda ser minado. Y eso es lo que sucede en ese lugar, es decir, hay que levantar el puente para que tenga de alguna manera la protección para que el río, a pesar que tenga una crecida, no pueda llegar a su nivel, ¿verdad? Entonces, vamos primero porque tenemos que garantizar la conectividad, colocar un puente temporal, pero paralelamente vamos a trabajar en la mejora. ¿Y cuál es la mejora? Pues un nuevo puente de concreto con una mejor área hidráulica, es decir, que en un evento similar o incluso peor no se vaya a inundar y vaya a colapsar. Entonces, considerando todos esos factores de riesgo, y ahí es donde mencionábamos construir una infraestructura más resiliente al cambio climático, que se adapte a todos estos cambios. Probablemente ese puente, ahí por los años, porque ya tuvo varios años antes de que colapsara la tormenta 12E, probablemente en los años 90 no había problema, ¿verdad? Porque el río no crecía tanto como crece ahora. Pero ahora llueve más que antes, ¿verdad? Es decir, tenemos pocos minutos de lluvia y en pocas horas pues tenemos una gran cantidad de lluvia, de acumulaciones de lluvia. Y eso pues hace que los ríos se crezcan, que se generen diferentes afectaciones por el cambio climático, por diferentes situaciones. Y por eso es que ahora la infraestructura hay que adaptarla a este tipo de cosas. Entonces, hoy que vamos a reconstruir, lo vamos a hacer, como el presidente decía, mejor, ¿verdad? Mejorando todas esas obras. Si, por ejemplo, en una vivienda colapsó el muro, antes ni tan siquiera reconstruían el muro que había colapsado, dejaban a las familias en la zozobra. Nosotros vamos a reconstruir el muro que se dañó, pero probablemente ese muro se dañó porque se inundó ese sector, porque no había drenaje en la calle. Entonces, ¿qué pasa si solo reconstruimos el muro? Probablemente en un evento similar se vuelve a inundar y vuelva a colapsar o ese muro o otros muros por la zona, en algunos espacios habitacionales. Entonces, hoy vamos a tener que reconstruir el muro y vamos a tener que arreglar el sistema de drenajes para poder evitar
que vuelva a suceder en un evento similar, lo mismo. Entonces, no solo estamos reconstruyendo, sino que eso que vamos a restaurar, ahora lo vamos a construir mejor. Definitivamente tiene un gran reto por delante, ministro. Hablar de restaurar la infraestructura vial, los puentes, es una deuda que lo único que ha venido a quedar con estas lluvias al descubierto es esa enorme deuda que ha existido por décadas, pero creo que ya es momento de darle una solución a todas estas familias y que no se siga repitiendo en cada invierno estas desgracias que ocurren. Se necesitará obviamente fondos para si queremos dar una solución como país a estas familias vulnerables. Sí, y lo importante es, algunas de las actividades pues ya se están haciendo con recursos propios. Yo mencionaba, por ejemplo, el puente que conecta San Carlos con el Divisadero, ese se encuentra en Morazán. Ahí pues en el puente, en el acceso al puente se generó una cárcava y nosotros pues ya estamos haciendo las obras necesarias para poder solventar el problema que tiene ese sector. Vamos a invertir cerca de $150,000 para brindar una solución en ese sector. Pero quiero mencionar que esa es la parte de reconstrucción, pero nosotros también queremos mejorar ese sitio para que no se vuelva a generar una cárcava. Entonces, adicional, pues vamos a construir un sistema de drenajes y una descarga de aguas lluvias que evite que el sector pues, pueda tener una problemática similar en otro evento, en una tormenta tropical o en algún huracán que se pueda dar en nuestro país. Pero digamos, esta obra, por ejemplo, lo estamos haciendo con recursos propios, así también como el puente El Sauce que conecta Santa Ana con Metapán. Pues ahí los sellos de las juntas del puente pues tuvieron algunos inconvenientes, no es un detalle estructural, es un daño leve, y pues ya nosotros hemos trabajado en la reparación, de igual manera en el puente de Ateos y en otros puentes pues en la carretera litoral donde también ha sucedido lo mismo con las juntas de los puentes, porque normalmente pues se filtra un poquito de agua en el pavimento y esto hace que se levante, ¿verdad? Entonces pareciera que fuera un daño en el puente, pero más allá de un daño estructural, sino que es un daño en la superficie, ¿verdad? Entonces, pero bueno, en la superficie del pavimento. Entonces, pues ya se están haciendo las intervenciones necesarias para poder proteger a la vida de las familias con recursos propios, pero también el Ministerio de Hacienda, pues ellos han sido bastante previsores para cualquier tipo de eventualidad. Hay recursos que en algún momento pues se han aprobado para poder mitigar riesgos en caso de tener emergencias, y estamos visualizando a través de ellos pues cómo poder utilizar algunos recursos para poder paliar todo este tipo de eventualidades. De hecho, tienen el apoyo de la nueva Asamblea Legislativa en este estado de emergencia que, usted me corrige si me equivoco, llega hasta mañana, de no darse una prórroga. Sí, sí se puso por 15 días, entiendo yo creería que son tal vez algunos días más, pero de igual manera, ¿verdad? En caso, digamos, que no tuviéramos estado de emergencia, nosotros vamos a hacer todos los procesos necesarios y pertinentes para poder desarrollar la construcción de los proyectos, ¿verdad? Es decir, vamos a hacer lo humanamente posible para poder garantizar que la población pues esté más segura. En este caso pues la Asamblea Legislativa ha estado apoyando al gobierno en esta emergencia. Yo me recuerdo en la pandemia cuando teníamos unos diputados que no nos aprobaban ni tan siquiera para poder llevarle paquetes alimenticios a las familias, ni para llevar medicamentos, ni para los paquetes de COVID-19 que se requerían, ni para la mejora de los hospitales, ni para la construcción del Hospital El Salvador, ni para ventiladores, para no nada. olvide la posición de la Sala de lo Constitucional, que además... Sí, y todavía nos bloqueaban, ¿verdad? Por medio de la sala anterior. Entonces, era sumamente complicado, se quería trabajar para el bienestar de la gente y teníamos una sala y teníamos una asamblea que al final bloqueaba todo lo que tenía que ver con el beneficio de la gente, parecía que estaban en contra de los salvadoreños. Entonces, pero a pesar de ese bloqueo, el gobierno del presidente Nayib Bukele salió adelante, hizo todo lo humanamente posible para que pudiéramos mejorar los hospitales públicos de nuestro país. Se intervino en los 30 hospitales, se hizo la construcción del Hospital El Salvador para poder tener 1000 camas UCI, a pesar que algunos criticaban este hospital, porque obviamente estaban en contra de todo.
Se habilitaron mejoras en otros espacios del sistema de salud, se tuvo kit de medicamentos, hasta la puerta de la casa de la familia, cuando hubiera pasado esto, que alguien llamara a un número de teléfono, lo atendieran, estuvieran pendientes de él y todavía le llevaran un kit hasta la puerta de la casa de las familias que podían tener alguna afectación. Entonces, El Salvador incluso fue reconocido como uno de los países que mejor manejó esta pandemia. Entonces, y eso a pesar de que no había asamblea legislativa. En este caso, pues ahora hay un apoyo total por parte de los diputados de la asamblea legislativa, menos de algunos por ahí, ¿verdad? Unos cuantos que se han quedado en el rincón ahí por la esquina. Pero igual, ¿verdad? Cada vez esa esquina va desapareciendo, ¿verdad? Entonces, lo importante es que vamos a hacer todo lo humanamente posible para garantizar que la población salvadoreña, luego de estas afectaciones, no solo esté bien, sino que esté mejor. El dinero alcanza cuando nadie se lo roba, ha dicho el presidente a lo largo de estos 3 años de mandato. Imagino que va a existir una enorme supervisión en la transparencia de todo este apoyo que pueda llegar a las familias salvadoreñas para que no se repita los casos tan desdichados que han ocurrido en el pasado, en la historia de fenómenos naturales en nuestro país. Sí, hoy ya no estamos en los gobiernos de Arena y los gobiernos del FMLN, ¿verdad? Donde las ayudas iban a parar a un partido político, iban a parar a funcionarios del pasado. Hoy estas ayudas están llegando a la gente y se puede ver con las acciones que estamos tomando. Es decir, ayer se formó una cárcava en el Paseo General Escalón, por ejemplo, y ayer mismo ya se estaba interviniendo a través de ANDA porque fue una ruptura de una tubería de aguas negras y Fovial y Ministerio de Obras Públicas pues estamos apoyando para poder realizar esta intervención en el menor tiempo posible porque sabemos que es una vía bastante transitada. De igual manera en la calle La Mascota se formó una cárcava y ayer mismo pues ya la estamos interviniendo y esperamos la cárcava que se formó en la calle La Mascota terminarla el día de hoy, las obras pertinentes. Ayer ya estábamos colocando las tuberías y ya estábamos haciendo el relleno en ese sector. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque, antes pues se tardaban años para poder desarrollar este tipo de proyectos o se tardaban meses para poder desarrollar las obras porque preferían destinar recursos para otro tipo de cosas, ¿verdad? Para la partida secreta si había dinero para poder cambiar aviones por puentes, había dinero para embolsarse las donaciones de los damnificados. Para eso sí se podía y eso lo hacían rápido, pero este tipo de cosas no. Ahora, toda la ayuda, que en este caso pues el BESI está donando $1 millón, $500,000 que fue para las afectaciones de la tormenta tropical Bonnie y $500,000 ahora para la tormenta tropical Julio. Y en este caso, pues esos recursos se van a destinar para obras de mitigación en nuestro país y poder proteger la vida de los salvadoreños. Ya estamos trabajando en el puente de San Carlos hacia el deslizadero en Morazán. En el caso del puente del río Titihuapa, estamos trasladando ya piezas de puentes de parte del Ministerio de Obras Públicas. ¿Tan rápido? Sí, así de rápido. Obviamente son para poder habilitar el puente temporal y después pues tenemos que hacer el proceso de la construcción de un nuevo puente de concreto, ¿verdad? Pero el puente temporal ya lo estamos trasladando. Por ahí yo veía que alguien quería, que algunos por ahí, ¿verdad?, criticaban y decían que el gobierno no estaba preparado para la emergencia o que y trataron de criticar y desprestigiar las acciones que se estaban haciendo en ese momento. Claro, ¿verdad? Esa gente probablemente no es que esté en contra del gobierno, sino que está incluso en contra de la gente, porque no le importa que el gobierno haga todo para poder salvar la vida de la población. Es de la gente que si tú te estás ahogando, pues, y viene el gobierno y te da un lazo para poderte ayudar, vienen ellos y te dicen, no, te quieren dar el lazo porque te quieren robar, te quieren hacer esto, te quieren hacer lo otro, ¿verdad? Es decir, están viendo que te está pasando algo y el gobierno te está ayudando y están criticando esa ayuda. Y así son, ¿verdad? Pero bueno, hay que dejarlos que así sigan, por algo la gente ya no los quiere. Pero lo que quiero decir con esto, al final de cuentas, es que, si tenemos un puente temporal es porque nos preparamos para cualquier emergencia, cualquier puente que pudo haber colapsado y queremos atender las cosas de manera oportuna. Si se atendieron todos los derrumbes,
tan rápido es porque el gobierno estaba preparado para la atención de esos derrumbes. Si se hicieron una serie de acciones en este momento que se están interviniendo algunas carcavas y se han hecho de esta manera, es porque el gobierno estaba preparado para cualquier emergencia, y no solo para eso, sino para otras eventualidades. Ahora bien, ¿verdad? Nosotros sabemos que falta muchísimo por hacer en este momento. Hay cárcavas en otros lugares, hay problemáticas históricas, pero vamos poco a poco, ¿verdad? Todo se hace paso a paso para poder solventar cada uno de los problemas que tienen las familias salvadoreñas. Algunos se van a hacer con recursos propios, otros pues el Ministerio de Hacienda está viendo el tema de recursos para poder desarrollar proyectos de mejora de infraestructura que ha sido dañada. Y pues de acuerdo a esto pues vamos a ir también ejecutando cada uno de los proyectos. Lo importante es que ahora sí hay un gobierno que está preocupado por responder a esas problemáticas de las familias salvadoreñas. Y un gobierno que es mayormente representado por el presidente de la República, Nayib Bukele, y que quiero mostrar, le pido a producción, a Betania, por favor, que nos comparta el tweet de Sid Gallup de ayer. 3 años con 3 meses creo que tiene el presidente de la República, Nayib Bukele. Ha enfrentado pandemia, ha enfrentado la guerra que está al otro lado del mundo, la crisis económica, ha enfrentado una situación de criminalidad que existía en nuestro país, 0 turismo, 0 empleos, y en 3 años y 4 meses, corrijo, 3 años y 4 meses en el cargo, dice el presidente, haciendo alusión a esta publicación que realizaba ayer Sid Gallup, y que muestra la aprobación del desempeño de presidentes latinoamericanos. Y ahí lo tenemos en pantalla, el presidente de la República está a la cabeza. Es un estudio que se ha venido repitiendo el mismo comportamiento. La oposición dirá que es luna de miel. Yo creo que ya no existe luna de miel después de 3 años, 4 meses. Pero el presidente está con este 86%, arriba de varios países que lo tenemos en pantalla, arriba de Costa Rica, de República Dominicana, de Honduras, Colombia, México, Nicaragua, Argentina, Venezuela, Guatemala, Panamá, Perú y Ecuador. Ahí está el mandatario, sin duda. El señor Howe de Sid Gallup dice e insiste, el presidente no sigue siendo bien evaluado por las medidas que tomó hace 2 años. La población hoy exige ir viendo más obras, ir viendo el desempeño, es decir, esta evaluación es por los últimos meses, lo último que han visto los salvadoreños y que dan este tipo de resultados los estudios. Sí, de acuerdo. Nosotros tenemos, yo consideraría el mejor presidente de la historia de El Salvador, que es el presidente Nayib Bukele, y que sin duda, pues, luego de 3 años y 4 meses de gestión, esto ya no es casualidad, ¿verdad? Esto es gracias a todas las acciones que él ha desarrollado a lo largo de este periodo de mandato para poder garantizar que los salvadoreños pues, estén mejor. Si bien es cierto, se han tenido diferentes complicaciones, una pandemia que afectó Totalmente a todos los países del mundo. Ya me imagino yo qué hubiera pasado si tuviéramos a un presidente que pasaba más dormido que despierto en medio de la pandemia, o al presidente que está prófugo de la justicia, si hubiera robado el dinero y no hubiera hecho nada, o a los anteriores, ¿verdad?, que se robaban todas las donaciones, incluso todos los recursos del pueblo. Pero bueno, gracias a Dios que es en el gobierno del presidente Nayib Bukele que se han hecho todas estas acciones y al final pues se ha salido adelante en medio de las complicaciones. Una crisis a nivel mundial debido a la guerra entre Rusia y Ucrania que ha afectado también considerablemente y que de alguna manera también se tomaron acciones para poder proteger la vida de los salvadoreños, además de las acciones de seguridad. Es decir, cuando antes teníamos 30 homicidios diarios, incluso en algunos días, pues ahora hemos llegado a más incluso, ahora hemos llegado a tener prácticamente un homicidio diario en promedio y se está trabajando para poder reducir incluso ese homicidio diario en promedio que se tiene. Si bien es cierto, tenemos varios días sin homicidios, pero el promedio más o menos casi que anda alrededor de un homicidio diario. Y aún así el presidente dice, pero al final es una vida de los salvadoreños y por ellos también vamos a seguir luchando para que al final tengamos siempre 0 homicidios. ¿Cuándo en nuestro país íbamos a ver que continuamente se publicara que no teníamos ningún homicidio? ¿Qué le parece si vemos el tuit que presentó el presidente hoy por la mañana? Que yo insisto, creo que es el
en lo personal, el tuit con el que como salvadoreña, como ciudadana, nos despertamos para ver qué ha pasado. Es decir, no queremos ni siquiera que exista un homicidio. Y ahí está, el presidente lo dice, lo ha repetido casi toda la semana. 0 homicidios, gracias a Dios, seguimos. Guerra contra las pandillas. Y aquí está la estadística de homicidios a la baja, impresionante en los gobiernos pasados, en cómo se encontraba, y ahora constantemente vemos esta publicación del presidente de 0 homicidios, y sin duda que la mano de Dios está ahí, pero también un enorme esfuerzo por parte de los cuerpos de seguridad. Y de acuerdo, y prácticamente de 13 días que han pasado de octubre, se tienen cerca de 9 días con 0 homicidios. Es decir, si yo creo que en los gobiernos de Sánchez Serén nunca hubo un día con 0 homicidios. Entonces, es decir, es un cambio gigantesco el que se le está dando a nuestro país a través del presidente de la República, Nayib Bukele, y que si bien es cierto, hay algunos ahí que siempre van a criticar y van a querer decir una serie de cosas, pero lo importante es las acciones que se están haciendo y que se sabe que vamos por el rumbo correcto para poder desarrollar nuestro país. ¿Que hace falta muchísimo por hacer? Sí, hace falta muchísimo por hacer. Lo importante es que día a día vamos avanzando, es decir, no podemos reconstruir en poco tiempo lo que se dañó por más de 30 años, ¿verdad? Pero lo que sí podemos hacer es cada día pues dando un paso a esos cambios sustanciales que ahora tiene nuestro país. Antes no teníamos el Hospital El Salvador, antes no teníamos mejorado parte de la infraestructura hospitalaria, antes pues la gente se moría porque no había medicamentos. Ahora pues se ha empezado con el proceso de reconstrucción de escuelas, se está trabajando también en diferentes calles, carreteras, etcétera, y proyectos que nunca se habían visto en nuestro país, pero es decir, que si hace falta terminar muchos, pues, pero lo importante es que vamos avanzando y vamos por ese camino, ¿verdad? Ministro, estos eran los fondos que le habían sido asignados, que recientemente lo había presentado el ministro de Hacienda en la Asamblea Legislativa. Una importante inversión, el componente social lo vemos con mucha presencia en este presupuesto, pero obviamente requerirá un presupuesto extra para todo lo que ha dejado como daño esta tormenta tropical Julia. De acuerdo. Quiero mencionar que la inversión pública que va a desarrollar el gobierno para el próximo año son más de 1.700 millones de dólares. Entre ellos pues hay inversión de educación, de salud, del Ministerio de Obras Públicas, de FOVIAL, de la Dirección de Obras Municipales, entre otras instituciones, para poder desarrollar nuestro país, para poder generar crecimiento económico, para generar esos empleos que se requieren, pero también esos proyectos específicos que van a generar un cambio sustancial en nuestro país, como la carretera de Los Chorros, como una serie de obras importantes, caminos rurales y vecinales, calles que no están pavimentadas y que se va a trabajar en su pavimentación, reconstrucción de algunas vías que están dañadas, entre otro tipo de cosas. Pero, como mencionas, pues también en este caso que hemos tenido afectaciones por lluvias, normalmente pues una parte se ocupa del presupuesto propio, como lo estamos haciendo en este momento, pero otra parte probablemente tenga que hacer a través de un refuerzo presupuestario para poder ingresar recursos para poder desarrollar esas obras de vulnerabilidad que de alguna manera pues han generado afectaciones en el territorio. Claro, ¿verdad? Esto va a depender de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a las evaluaciones que va a desarrollar el Ministerio de Hacienda en caso de ser necesario. Nosotros por nuestro lado, pues con los recursos ahorita existentes, vamos a hacer todo lo humanamente posible para comenzar a mejorar y reparar pues esa infraestructura que de alguna manera pues ha sido dañada, y con esto pues garantizar que la población salvadoreña tenga la conectividad, que esta es sumamente importante para desarrollar todas las actividades cotidianas, para ir al trabajo, para ir a nuestra casa, a la escuela, al centro asistencial de salud, entre otro tipo de acciones pues que se pueden realizar. Ministro, había un despliegue en todo el territorio nacional el sábado cuando el presidente puso nos estamos preparando, a eso se refería, había un despliegue de maquinaria, de talento humano, sobre todo en las zonas que ya se conocen con mayor vulnerabilidad en el país. Había un despliegue en todo el territorio nacional, fueron más de 20.000 elementos entre la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil, bomberos, protección civil, el Ministerio de Obras Públicas con FOVIAL, Viceministerio de Transporte, el Ministerio de Vivienda, entre todas las carteras de Estado, pues se vieron involucradas en la atención de esta emergencia que de alguna manera pues afectó también diferentes países de la región. Lo veíamos en Nicaragua, las afectaciones que se generaron,
y pues El Salvador no fue la excepción. Y por eso pues nos estuvimos preparando, no solo con las obras de prevención, limpieza de todo el sistema de drenaje en más de 7.000 kilómetros de carretera y vías importantes, cantones entre otros, sino que también, pues, y además de obras también que se desarrollaron físicas de infraestructura, sino que también con esos elementos necesarios para la atención de la emergencia que se requieren, como se puede ver en la pantalla, pues ahí están diferentes elementos de protección civil de la Fuerza Armada que están desplegándose. Si bien es cierto, pues se podía ver en las imágenes que habían familias que quizás el agua le llegaba hasta la rodilla o que podía tener alguna afectación, y pues todo el sistema se involucró para poder trasladar a esas familias hacia un albergue, hacia un lugar seguro. Incluso lo hicieron desde antes. En muchos casos, pues algunas familias no querían ser albergadas, pero se hizo todo lo posible para poderlas trasladar. En algunos casos, pues sucedió hasta que ya estaba lloviendo, a pesar que se les dijo en reiteradas ocasiones, y luego pues se tuvo que hacer todo para poder trasladarlos hacia un lugar seguro y evitar una muerte en algunos sectores. Pero de alguna manera pues todos los equipos estuvieron involucrados. Trasladamos nosotros 1.082 maquinarias en todo el territorio nacional, en la zona oriental, en la zona central, paracentral, zona norte, zona occidental, para poder atender esta emergencia y en caso de cualquier eventualidad pues tuviéramos una respuesta rápida y oportuna. Eso permitió, ministro, que jamás se perdiera la conectividad que es tan importante por el traslado de pacientes, el traslado de suministros como alimentación también para todos los albergues. Sí, y el traslado incluso de las mismas personas que se llevaban a los albergues hacia lugares, desde lugares vulnerables hacia lugares seguros. Entonces, o de las mismas personas que estábamos atendiendo las emergencias. Entonces se trató de trabajar para no perder la conectividad. Si bien es cierto, en el caso del Río Grande de San Miguel, pues fue una afectación mayor que se tuvo por las diferentes complicaciones, inundaciones en algunas viviendas, cultivos que también fueron dañados, parte de la zona agrícola. Y pues también cerca de 600 metros de la carretera litoral también en algún momento pues se vio inundada, y esto de alguna manera pues inhabilitó en algún tramo el tránsito vehicular, pero lo que hicimos en ese momento fue habilitar una vía alterna, que si bien es cierto en una calle de tierra, y pues metimos maquinaria, metimos equipo, conformamos rápidamente el camino para garantizar siempre la conectividad de todos los salvadoreños, en este caso que se dirigen hacia San Miguel. Y se hizo de una manera sumamente rápida para no perder la conectividad, y luego pues al reducirse ya el crecimiento que tenía el caudal del Río Grande de San Miguel, pues se habilitó nuevamente esos 600 metros de la carretera litoral en el cantón La Canoa para poder recuperar parte de la conectividad justamente en la calle, en la carretera litoral. Pero bueno, así pues en diferentes zonas donde se tenían afectaciones, en la calle que conduce hacia San Miguel, en Lijlique, en Yayantique, estuvimos trabajando también en Alegría, en Berlín, en Mercedes Umaña, en algunos momentos pues se tuvieron algunos derrumbes y deslizamientos y se hicieron intervenciones necesarias y oportunas. En la laguna El Carrizal, en Chalatenango, pues cayeron unas rocas de grandes dimensiones, tuvimos que incluso detonar las rocas para poder remover todo ese material y poder garantizar la conectividad, que es sumamente elemental y fundamental para las familias salvadoreñas. Se ha estado trabajando también en algunos cantones, caseríos, de Aguachapán, de San Miguel, de La Unión, y también pues algunos sectores del área metropolitana de San Salvador que de alguna manera pues, también se vieron afectados. En Comasagua, por ejemplo, se tuvieron algunas afectaciones, algunos derrumbes, también se realizaron las intervenciones respectivas. En la calle El Guaje, en el sector de San Marcos, de hecho yo llegué con mi equipo en la zona y pues los suelos estaban tan saturados y las lluvias pues ese mismo día de esta tormenta tropical, el día lunes, que estaba afectando directamente a nuestro país, pues
nosotros presenciamos, incluso tuvimos que retirar en algunos momentos a nuestros equipos, porque nosotros presenciamos cómo se venían los deslizamientos, se hacían algunos trabajos y luego venían más deslizamientos en el sector debido a la saturación de los suelos y las fuertes lluvias. Entonces, la oposición ha criticado que por qué los ministros y por qué los titulares están realizando este trabajo de verificación en terreno. Creo que se espera que sigan en sus oficinas, dirigiendo desde sus escritorios. sí, lo que quieren ellos es que al final no se haga el trabajo y que la gente y que seamos igual que ellos, ¿verdad? Pero no lo van a lograr. Pueden criticarnos, pueden seguir criticando si quieren, pero nosotros, mientras más nos critiquen, mientras más se opongan a las acciones que estamos haciendo, nosotros más vamos a trabajar para garantizar el bienestar de todos los salvadoreños. Vamos a dedicarle incluso más esfuerzos. Que ellos nos critican, incluso nos animan a nosotros, porque sabemos que estamos haciendo las cosas bien. Yo me preocupara si nos estuvieran aplaudiendo, ¿verdad? Porque ahí significaría que algo estamos haciendo mal, probablemente. Entonces, lo importante sobre todo es que el gobierno ha estado atendiendo esta emergencia, se han desarrollado acciones de manera oportuna para poder proteger la vida de los salvadoreños. En el caso del Cantón La Canoa, por ejemplo, se hizo todo lo humanamente posible para poder llevar a todas las familias a los albergues. Más de 2.000 personas pues, llegaron a los albergues, a zonas seguras. Esto pues no se había visto en nuestro país, este tipo de despliegue, este tipo de acciones, y se ha desarrollado en el gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele, para proteger la vida de la población, incluso antes de cualquier derrumbe o cualquier deslizamiento que se pudo haber dado en algunos sectores. Lo importante es que se está trabajando, se están haciendo ya las acciones de reconstrucción y de mejoramiento. Todo esto pues va poco a poco. Hemos empezado con las partes más leves, esos daños que son más fáciles de reparar, y hay algunos pues que van, como por ejemplo el puente de concreto, pues que tenemos que construir, lleva su tiempo, ¿verdad? La construcción, el diseño, entre otro tipo de cosas, pero mientras tanto no nos hemos quedado con los brazos cruzados. Ya trasladamos un puente temporal y estamos haciendo tareas de limpieza, entre otro tipo de actividades. De igual manera en el Cantón Pasaquinita, pues vamos a habilitar una vía alterna y luego construir un puente nuevo en la zona. Y así pues estamos visualizando diferentes sectores que de alguna manera pues han sufrido pues afectaciones por las lluvias. Lo más importante y que tiene que tener claro la población es que este gobierno siempre va a velar por el bienestar del pueblo salvadoreño, que es lo que nos ha encomendado el presidente Nayib Bukele. Cierro con esta pregunta, ministro. Esta desgracia que hemos vivido como región centroamericana, bueno, también países de Sudamérica que también la han pasado muy mal, con decenas de fallecidos, esta tragedia que viene, que nos ha ocurrido, ¿paraliza las obras o al menos retrasa todas las obras que ya venían en camino, como por ejemplo la intervención en Los Chorros y en diferentes puntos del país? No. Por ejemplo, en el caso de Los Chorros, tenemos una licitación, se presentan las ofertas el 31 de octubre, claro, ¿verdad? Puede ser que algunas empresas nos pidan más tiempo para la presentación de ofertas. En este momento, pues, vamos a evaluar las situaciones y todo, pero no ha retrasado ningún proyecto, es decir, han sido algunos días bastante complicados, pero nosotros, por ejemplo, en el caso del paso a desnivel que estamos haciendo en Opico, llevábamos un 20% adicional de avance de lo que teníamos programado, es decir, al final incluso lo llevábamos adelantado, y de igual manera en Zacacoyo, de igual manera pues en otras obras que estamos ejecutando. En el sector Utila también han seguido. En el sector Utila, lo que sucede en el Utila es que con el paso a desnivel nosotros mejoramos la circulación de San Salvador hacia carretera del Puerto de la Libertad, que normalmente el tráfico se hace en horas de la tarde, y ahorita pues lo que estamos haciendo es una ampliación de 4 a 6 carriles desde el Utila hasta el centro comercial La Joya. La idea es que la gente que ingresa al Boulevard Sur lo haga a través de un carril adicional, y los que vienen de carretera del puerto hacia San Salvador o hacia Santa Tecla pues lo hagan a través también de un carril adicional que vamos a construir. Además que se van a mejorar los retornos de la zona para evitar complicaciones de tráfico vehicular en ese sector. Pero bueno, eso es parte también de un proyecto de mejoramiento del tránsito vehicular en ese sector, y también pues lo llevamos adelantado. Ahora bien,
Si bien es cierto, pues el día lunes y el día martes, en algunos casos era complicado realizar algunas actividades. Tal vez, por ejemplo, no se podía realizar colocación de concreto, no se podía realizar algunas acciones. Incluso el día lunes, pues tuvimos que suspender prácticamente las obras para poder resguardar todo esto, ¿verdad? Además, por controles de calidad, etcétera, en caso de lluvias, muchas veces algunas actividades de colocación de concreto, entre otro tipo de cosas, se suspenden. Pero ahora pues hemos continuado con los trabajos, ayer se ha continuado, la próxima semana vamos a empezar a colocar el resto de las vigas del puente del paso a desnivel de Opico, y así pues en cada uno de los proyectos llevamos avances sustanciales y vamos a redoblar esfuerzos para poder incluso terminarlo antes del tiempo programado que nosotros tenemos estipulado en este momento. Esto a pesar de las lluvias, a pesar de las afectaciones, que si bien es cierto en algunos momentos para las actividades, pero uno puede desarrollar otras acciones, como por ejemplo empezar la armaduría, empezar otro tipo de acciones mientras se desarrollan estas eventualidades. Gracias, ministro. Le deseo que Dios le ayude, que Dios le acompañe a usted, a todo el equipo que se esfuerza en las diferentes calles, vías. Arriesgan muchísimo, sin duda, sus vidas por permitirnos tener esa conectividad como país y estar atentos a todas las necesidades de los salvadoreños. Espero que regrese pronto para contarnos cómo avanza todo este esfuerzo por brindarle seguridad a las familias salvadoreñas. No, gracias a ti, Marisol, y mandarle también un saludo a todos los salvadoreños, decirles que vamos a trabajar cada día más fuerte para poder reconstruir nuestro país y reconstruirlo mucho mejor de como lo teníamos.